Cuando Europa inventó la modernidad, también inventó una historia sobre sí misma. Una historia donde la razón, el progreso y la libertad nacieron en Occidente y se expandieron hacia el resto del mundo como un regalo. Enrique Dussel dedicó su vida a demostrar que esa historia es, en el mejor de los casos, incompleta y en el peor, una justificación filosófica del dominio. Lo que propuso no fue una filosofía regional ni un reclamo identitario. Fue algo más exigente. Demostrar que la modernidad europea no puede entenderse sin el otro lado de la historia que decidió no contar. Sin la conquista, sin la esclavitud, sin los millones de personas que el sistema clasificó como exteriores, como bárbaros, como obstáculos para el progreso. Sin ese encubrimiento, la narrativa moderna no funciona, y Dussel lo demostró con rigor filosófico, y no con resentimiento. Lo que construyó fue una ética que no parte de principios abstractos, sino de una pregunta concreta. ¿A quién le cuesta el progreso? La vida humana como criterio último de toda moral. El rostro del otro como interpelación que ningún sistema puede ignorar sin volverse cómplice de lo que niega. Pensó desde América Latina no porque fuera su lugar de origen, sino porque entendió que pensar desde el margen obliga a ver lo que el centro no puede ver. Y lo que vio desde ahí fue una filosofía europea que hablaba de libertad mientras construía imperios, de razón universal mientras clasificaba pueblos enteros como inferiores. Lo que Dussel le exige a quien lo lee no es adhesión ideológica, es honestidad intelectual sobre desde dónde se piensa y a quién le cuesta ese pensamiento. Si todas las filosofías que se enseñan en las universidades fueron escritas desde los mismos lugares, París, Berlín, Londres, los centros del poder mundial, ¿eso importa? Esa pregunta es el punto de partida de todo el pensamiento de Enrique Dussel. La filosofía europea se presenta como un pensamiento sin geografía, como si la verdad no tuviera lugar de origen, como si Descartes hubiera podido pensar exactamente lo mismo desde cualquier rincón del mundo. Esa es, según el filósofo argentino, una ilusión. El lugar desde donde se piensa determina qué preguntas parecen importantes y cuáles ni siquiera llegan a formularse. Hegel miraba hacia América Latina y declaraba que esos pueblos no tienen historia propia, no tienen filosofía, están emergiendo apenas de la naturaleza. Durante décadas, de esa afirmación se enseñó como descripción objetiva de la realidad. Dussel propone una pregunta diferente. ¿Qué le permitía a Hegel hacer esa declaración desde Berlín sin haber conocido América? ¿Qué relación tiene esa declaración con el hecho de que Europa conquistaba y explotaba esos territorios en ese mismo momento? La respuesta es incómoda. Esa declaración filosófica cumplía una función práctica muy concreta. Si los pueblos conquistados no tienen historia ni filosofía, entonces la conquista no es un crimen. Es civilización. Es llevarles la razón que ellos no poseen. La filosofía no está por encima de la historia. Está dentro de ella, moldeada por quienes dominaban el mundo mientras la escribían. Kant escribió sobre la dignidad humana, sobre tratar a cada persona como un fin en sí misma. Mientras tanto, los barcos europeos transportaban personas esclavizadas desde África. Kant sabía que eso ocurría. Era la economía normal de su época. Esa convivencia revela algo fundamental. El círculo de quien cuenta como persona completa estaba trazado de modo que excluía a millones, no de manera explícita, pero sí en la práctica. La filosofía europea pensaba lo humano desde los europeos. Los demás eran casos especiales, problemas aparte. El proyecto de Dussel no es descartar esa tradición, sino completarla desde lo que dejó afuera. Si Kant dice que todo ser racional merece dignidad, eso debe incluir a las personas esclavizadas. Y si las incluye, entonces la economía europea tiene un problema moral enorme.
La filosofía, que convivió cómodamente con esa economía, tiene un punto ciego que ella misma no puede ver. Para encontrar ese punto ciego hay que pensar desde donde se ve, desde el margen, desde los conquistados. Esa no es una posición de resentimiento, es una posición epistemológica. Quien sufre una injusticia la ve con una claridad que quien la comete no alcanza. El esclavo sabe que la esclavitud es injusta de un modo que el amo nunca sabrá. Esa diferencia importa filosóficamente. Pensar desde América Latina no es añadir un capítulo folclórico al final de los manuales europeos. Es descubrir que las preguntas fundamentales cambian cuando se parte de otra experiencia histórica. La pregunta europea es ¿cómo fundamentar la libertad individual? La pregunta latinoamericana es ¿cómo pueden ser libres los pueblos que fueron sometidos durante siglos? No son variaciones de la misma pregunta. Son preguntas distintas que llevan a filosofías distintas. En los pueblos indígenas que sobrevivieron hablan sobre la relación con la tierra de un modo que la filosofía europea no reconoce como filosofía válida. Eso revela los límites de lo que Europa acepta como pensamiento. Esas comunidades tienen una comprensión de lo humano capaz de aportar algo que la modernidad perdió. No es folclore, es filosofía sobre qué significa vivir bien, sobre la comunidad, sobre la relación con la naturaleza. Ninguna perspectiva lo ve todo. La perspectiva desde el centro tiene puntos ciegos sistemáticos. Ve lo que le conviene, oculta lo que le incomoda. La perspectiva desde el margen ve el costo humano de lo que el centro celebra como progreso. Ve las contradicciones que las grandes teorías encubren. La filosofía de la liberación empieza donde las otras terminan. Empieza con los que quedaron afuera, con los que la historia oficial declaró que no tenían nada que aportar al pensamiento humano. Y desde ahí pregunta de nuevo qué es la justicia, qué es la libertad, qué significa ser humano. La modernidad no comienza donde los libros de historia dicen que comienza. No empieza con la Ilustración ni con el Renacimiento. Empieza con la conquista de América. Ese es el momento en que Europa construye su autoimagen como centro del mundo, como la civilización más avanzada, como el modelo que todos deben imitar. Esa imagen no se construye demostrando superioridad, se construye conquistando. Europa no prueba que es superior, mata, esclaviza, se apropia de tierras y recursos. Y después escribe la historia declarando que todo eso era inevitable porque los pueblos conquistados eran inferiores. La superioridad se declara después de la conquista. No existía antes como justificación legítima. Cuando los conquistadores llegan a América, encuentran civilizaciones complejas, ciudades, sistemas de escritura, conocimientos astronómicos, agricultura sofisticada, organizaciones políticas elaboradas, arte, religión, formas propias de pensamiento. Europa necesita negar todo eso. Necesita declarar que lo que encuentra no cuenta como civilización verdadera. Solo así puede llamar descubrimiento a lo que es en realidad una invasión. Dussel usa un concepto preciso para nombrar esto: encubrimiento. América no fue descubierta, fue encubierta. Los pueblos que vivían ahí fueron ocultados bajo una proyección europea que los declaró salvajes. Sus conocimientos fueron negados bajo la idea de que solo Europa tiene ciencia real. Sus religiones fueron destruidas bajo la acusación de idolatría diabólica. De ese encubrimiento no fue accidental, fue sistemático. Hubo debates formales en España sobre si los indígenas tenían alma, si eran plenamente humanos, si podían recibir el cristianismo. Esos debates son reveladores en su propia obscenidad. Europa se otorgó el derecho de decidir quién cuenta como humano,
Quienes defendían a los indígenas tuvieron que argumentar lo obvio contra una estructura que necesitaba negar esa humanidad para poder explotar sin culpa. La modernidad europea se construye sobre ese momento fundacional. No es algo externo a ella ni una desviación de sus ideales. Es la condición que la hizo posible. El oro y la plata de América financian el desarrollo europeo. El trabajo esclavizado en las plantaciones produce la riqueza que permite el surgimiento de las ciudades, las universidades, el comercio. Todo lo que Europa celebra como su propio logro tiene ese origen. Marx vio esto de manera parcial, entendió que la acumulación del capital fue violenta y pensó en los campesinos ingleses expulsados de sus tierras, pero no vio con igual claridad la dimensión colonial global. No vio que la acumulación europea fue, al mismo tiempo, expropiación en Europa y genocidio en América y África. Dussel completa ese análisis. Muestra que el capitalismo, desde su origen, es un sistema mundial. El centro se enriquece explotando la periferia. La modernidad europea y la colonialidad americana no son procesos separados, son el mismo proceso visto desde lugares diferentes. El mito de la modernidad es la historia que Europa se contó a sí misma, que era superior, que llevó la civilización a los bárbaros, que la violencia fue lamentable pero necesaria. Ese mito no es solo pasado. Sigue operando cuando se presenta a Europa y Estados Unidos como los lugares donde nacieron la libertad y la democracia, mientras el resto del mundo debe aprender de ellos. Desmontar ese mito no significa negar que la modernidad produjo cosas valiosas. La ciencia moderna generó conocimientos importantes. Las ideas de libertad e igualdad que la Ilustración formuló tienen valor real. Pero esas ideas convivieron durante siglos con la esclavitud y el colonialismo. Esa convivencia no fue una contradicción que eventualmente se resolvió. Fue funcional. Los principios universales de libertad servían para legitimar el sistema en el centro mientras se negaban sistemáticamente en la periferia. El lado oscuro de la modernidad no es pasado. Sigue vivo en las formas actuales de dominación. Cuando organismos internacionales imponen políticas económicas que producen hambre, repiten la misma lógica. Un centro que se declara superior, que sabe lo que es bueno para todos, que impone sus reglas presentándolas como científicas e inevitables. La forma cambió, la estructura no. Reconocer el encubrimiento es el primer paso hacia una filosofía honesta. No puede empezarse pretendiendo neutralidad, como si la filosofía europea fuera conocimiento puro sin historia problemática. Debe empezarse reconociendo que se construyó sobre dominación y que esa estructura sigue operando. El concepto central de la filosofía de la liberación es el otro, no el diferente, no el exótico. El otro es el ser humano concreto, que está fuera del sistema. Ni aquel a quien el sistema no puede ver como persona, porque reconocerlo implicaría cuestionar todo el orden que lo excluye. Ese otro tiene rostro concreto. Es el pobre en la villa miseria sin agua potable. Es el indígena tratado como ciudadano de segunda en su propia tierra. Es la mujer que trabaja 12 horas limpiando casas ajenas sin derechos laborales. Es el migrante que cruza fronteras arriesgando la vida. Es el trabajador que produce riqueza que otros disfrutan mientras él apenas sobrevive. Cuando ese rostro interpela, cuando dice, aquí estoy, existo, sufro, nace una obligación ética. Esa obligación no viene de una ley universal abstracta. Viene del encuentro concreto con el sufrimiento real, y no puede responderse con teorías, ni con la afirmación de que el sistema funciona bien para la mayoría, y solo puede responderse con acción que transforme las condiciones que producen ese sufrimiento. Esta idea tiene origen en la filosofía de Emmanuel Levinas, quien desarrolló una ética que parte del rostro del otro, el rostro que me mira y me interpela.
que me prohíbe el asesinato no porque exista una ley, sino porque en el encuentro cara a cara se revela su dignidad absoluta. Dussel toma ese punto de partida y lo lleva a otro terreno. En Levinas el otro es abstracto, no tiene ubicación histórica, clase social ni color de piel. Esa abstracción tiene valor filosófico, pero tiene un límite político importante. En la filosofía de la liberación, el otro siempre tiene ubicación histórica concreta. Es específicamente el excluido del sistema, aquel a quien el orden vigente necesita que no exista para seguir funcionando. Y ese otro no aparece de a uno en encuentros privados. Aparece como pueblo, como movimiento, como masa de excluidos que irrumpe exigiendo reconocimiento. No se puede hablar de ética sin hablar de las estructuras que producen exclusión. Una ética que se queda en el nivel personal es objetivamente cómplice, aunque tenga buenas intenciones. Alguien puede ser buena persona en sus relaciones, tratar a todos con respeto, ayudar con caridad, pero si participa en un sistema que estructura la explotación, si su riqueza viene de esa explotación, su bondad personal no modifica el hecho objetivo. La ética tiene que poder nombrar eso, sin quedarse en las intenciones. El otro que interpela no pide caridad, pide justicia. Cuando los pueblos indígenas reclaman tierras, no piden ayuda, reclaman lo que les fue robado. Cuando los trabajadores exigen salarios dignos, no mendigan, exigen participación justa en la riqueza que producen. La distinción entre caridad y justicia es central en este pensamiento. La caridad puede ser bien intencionada, pero es asimétrica. Uno da desde su abundancia sin cuestionar por qué tiene abundancia. La justicia cuestiona esa distribución desde la raíz. Pregunta por qué algunos tienen tanto mientras otros no tienen lo mínimo. Y descubre que esa desigualdad no es natural. Es resultado de una historia de violencia. El sistema tiene mecanismos para no ver al otro. Construye muros físicos y simbólicos. Construye barrios cerrados donde los ricos viven sin ver la pobreza. Construye un discurso que culpa a los pobres de su pobreza, que dice que no se esfuerzan suficiente, que tienen problemas culturales. Ese discurso oculta que la pobreza no es una falla individual. Es resultado de un sistema que necesita que algunos sean pobres para que otros sean ricos. Cuando el sistema finalmente ve al otro porque irrumpe, porque protesta, porque se organiza, tiene dos opciones. Puede reprimirlo con violencia, o puede cooptarlo, incluirlo de manera subordinada, darle algo para que deje de molestar sin transformar las estructuras de poder. La tercera opción, la que propone Dussel, es escucharlo genuinamente y transformar el sistema desde las exigencias que trae. La totalidad es el sistema del poder tal como se presenta a sí mismo. No es solo un conjunto de instituciones, es la red completa de normas, valores y prácticas que organizan la sociedad desde el punto de vista de quienes dominan. Esa totalidad tiene una característica fundamental. Se presenta como lo único que existe. Un país tiene una constitución que declara que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Tiene un sistema educativo que enseña los valores de la libertad. Tiene una economía que funciona según reglas presentadas como naturales. Esa es la totalidad, el sistema que se autopresenta como justo, racional e inevitable. Quien vive dentro de esa totalidad sin cuestionarla no puede concebir alternativas. No es que estén prohibidas, es que son literalmente impensables. El sistema ha colonizado la imaginación hasta lograr que la gente no pueda imaginar que las cosas podrían ser radicalmente diferentes. Pero fuera de esa totalidad hay algo. Hay millones de personas que el sistema no puede integrar. Eso que está afuera no es la nada. Es lo que Dussel llama la exterioridad. Un concepto que marca una ruptura filosófica fundamental.
La exterioridad no es un lugar geográfico, es una posición en la estructura del poder. Los pueblos colonizados están en la exterioridad aunque vivan dentro de las fronteras del sistema. Las culturas silenciadas están en la exterioridad aunque sus miembros hablen el idioma oficial. Las formas de vida que el sistema no puede absorber están en la exterioridad aunque coexistan con las formas dominantes. Desde ahí nace la crítica más radical. Quien está afuera ve lo que quien está adentro no puede ver. Ve que el sistema no es natural. Ve que el sistema no es justo. Ve las contradicciones que el discurso oficial oculta. La totalidad tiene mecanismos de defensa contra esa crítica. Cuando los excluidos hablan, la totalidad los declara ignorantes. No entienden cómo funciona la economía. No comprenden las complejidades de la política moderna. No tienen la educación necesaria para opinar. Esa descalificación cumple una función muy precisa: silenciar la voz que viene desde afuera. Hay un mecanismo más sofisticado. La totalidad puede reconocer que hay problemas, admitir que hay pobreza, exclusión, injusticia, pero los presenta como fallas que pueden corregirse sin cambiar el sistema fundamental. Un poco más de educación, algunas reformas, y el sistema seguirá funcionando mejor. Ese es para Dussel el engaño más peligroso. Reconoce el sufrimiento, pero lo desconecta de sus causas estructurales. La pobreza no es una falla del sistema, es cómo el sistema funciona. Note el gesto filosófico central de la filosofía de la liberación es afirmar que la exterioridad existe, que el otro que el sistema no ve es real, que su realidad es más verdadera que cualquier teoría que lo niegue. Esa afirmación no es solo filosófica, es ética. La totalidad se defiende diciendo que representa el consenso, que la mayoría acepta el sistema, que las elecciones son libres. Ese argumento es circular. El consenso se construye desde el poder, controlando qué opciones se presentan como posibles, mediante una educación que enseña que este sistema es el único racional. La exterioridad rompe ese círculo. Viene desde un lugar que el sistema no pudo colonizar completamente. Los pueblos indígenas que mantuvieron sus formas de organización comunitaria. Los movimientos populares que inventan formas de democracia directa. Las comunidades que desarrollan economías solidarias al margen de la lógica del mercado. Esas experiencias no son residuos del pasado destinados a desaparecer. Son formas de vida que muestran que otro mundo es posible, no como utopía abstracta, sino como realidad concreta que ya existe en los márgenes. La lucha no es entre lo viejo y lo nuevo, es entre una totalidad que se cierra sobre sí misma declarando que no hay afuera, y una exterioridad que irrumpe mostrando que sí hay afuera, que hay millones de personas cuya experiencia desmiente las teorías del centro. La filosofía académica se presenta como contemplación desinteresada de la verdad. El filósofo investiga cómo son las cosas sin pretender cambiarlas. Describe, analiza, contempla. Esa pretensión de neutralidad es en la lectura de Dussel profundamente problemática. Toda filosofía transforma el mundo aunque niegue a hacerlo. La filosofía que declara que el orden vigente es racional está legitimando ese orden. La que analiza las estructuras sociales sin cuestionarlas está naturalizándolas. No hacer nada es hacer algo. Es decidir que el mundo como está es aceptable. La filosofía de la liberación asume explícitamente que quiere transformar, no solo describir la opresión. Esa orientación práctica no la hace menos rigurosa, la hace más honesta. Reconoce lo que toda filosofía es, pero pocas admiten. Una intervención en la historia con consecuencias políticas reales. Liberar no significa solo cambiar las estructuras económicas o las instituciones políticas. Significa transformar cómo la gente se piensa a sí misma. Una persona colonizada no solo tiene cadenas externas, no tiene cadenas internas que la llevan a verse desde los ojos del dominador.
El colonizado aprende a despreciar su propia cultura. Aprende que su lengua es dialecto, mientras la del dominador es idioma. Que su conocimiento es superstición, mientras el del dominador es ciencia. Que su estética es primitiva, mientras la del dominador es arte. Esa colonización de la mente es tan real como la colonización del territorio. La liberación exige entonces descolonizar la subjetividad, romper la imagen que el opresor impuso, recuperar la capacidad de verse a sí mismo sin los ojos del otro. Eso no significa volver a un pasado idealizado. Significa construir una identidad que no sea ni la que el colonizador impuso, ni una réplica de lo que existía antes de la conquista. Los oprimidos no son víctimas pasivas esperando que alguien los libere. Son sujetos activos con una perspectiva filosófica propia. Esa perspectiva no viene de leer libros de filosofía. Viene de la experiencia concreta de vivir bajo dominación. El esclavo sabe cosas sobre la esclavitud que el amo nunca sabrá. El colonizado sabe cosas sobre el colonialismo que el colonizador no alcanza a ver. No porque sea más inteligente, sino porque está en una posición que le da acceso a una dimensión de la realidad que desde el poder permanece invisible. Eso tiene consecuencias epistemológicas importantes. El conocimiento no es neutro. No es cuestión de aplicar el método correcto. El conocimiento está situado. Depende desde dónde se mira, y algunas posiciones permiten ver lo que otras no pueden. La posición del oprimido ve tanto el discurso oficial como la realidad que ese discurso oculta. Ve tanto lo que el sistema dice ser como lo que realmente hace. Esa visión doble es la base de una conciencia crítica. La filosofía de la liberación no inventa esa conciencia. La encuentra ya operando en los movimientos sociales, en las comunidades que resisten, en los pueblos que mantienen formas de vida propias. El trabajo filosófico consiste en sistematizar esa conciencia y darle lenguaje conceptual, conectarla con tradiciones de pensamiento crítico. La relación entre teoría y práctica es, por eso, fundamental. La teoría no guía a la práctica desde afuera, como si los intelectuales supieran lo que los oprimidos deben hacer. La teoría aprende de la práctica, sistematiza lo que los movimientos ya descubrieron mediante su lucha. El reclamo de fondo es el derecho de los excluidos a pensar, no solo a ser pensados por otros, no solo a ser objetos de estudio de la antropología o la sociología, sino a ser sujetos que producen filosofía desde su propia experiencia. Eso no es populismo ni relativismo. Es reconocer que la experiencia del sufrimiento da acceso a una verdad que el discurso del poder oculta, y que esa verdad es filosóficamente relevante. ¿Cómo se juzga un sistema? La respuesta convencional apela a la eficiencia, al crecimiento económico, a la estabilidad política. Esos criterios evaden la pregunta fundamental. Un sistema se juzga por algo más simple y más radical. ¿Produce las condiciones para que la vida se desarrolle plenamente o las destruye? La vida humana es el valor fundamental, no la vida abstracta. La vida concreta de personas que comen, que trabajan, que sienten, que necesitan condiciones materiales para existir. Un sistema que produce sistemáticamente hambre, exclusión y sufrimiento evitable está siendo condenado por ese criterio, aunque sus cifras macroeconómicas sean positivas. Los defensores del sistema dirán que está mejorando, que hay menos pobreza que hace décadas, que las cifras muestran progreso. Esa respuesta revela exactamente el problema. Convierte a las personas en números. Reduce el sufrimiento a porcentajes que pueden tolerarse si la tendencia general es positiva. La ética de la liberación se niega a esa operación. La ética convencional pregunta qué acciones son moralmente correctas asumiendo que el marco del sistema es justo. La pregunta que propone Dussel es anterior.
Es justo el marco mismo, y lo juzga desde las víctimas, desde los que sufren cuando el sistema funciona exactamente como está diseñado para funcionar. Esa pregunta incomoda porque no apunta a fallas técnicas, apunta al sistema mismo. El criterio de la vida no es subjetivo, es el criterio que hace posible cualquier otro criterio. Para que alguien pueda discutir sobre justicia, sobre libertad, sobre derechos, primero necesita las condiciones materiales que sostienen su existencia. Un sistema que niega esas condiciones a millones se contradice a sí mismo. Habla de derechos mientras hace imposible que esos derechos se ejerzan. La ética académica discute casos hipotéticos, dilemas abstractos donde hay que elegir entre opciones difíciles. Esos ejercicios pueden tener valor pedagógico, pero evaden la realidad. El dilema ético real no es hipotético, es concreto. Millones sufren privaciones mientras otros viven en la abundancia, y no por escasez de recursos. En el mundo hay alimentos suficientes. Hay recursos suficientes para medicamentos básicos. Lo que hay es una distribución construida para priorizar la ganancia sobre el acceso. Nombrar esas realidades es el primer acto ético. Llamar a las cosas por su nombre. Decir que hay personas sin acceso a agua potable. No que hay desafíos en la infraestructura sanitaria. Ni decir que hay trabajadores que no ganan lo suficiente para vivir dignamente. No que hay sectores con ingreso por debajo de la línea de pobreza. El lenguaje técnico que despersonaliza no es neutralidad. Es una forma de no nombrar lo que ocurre. El criterio de la vida tiene consecuencias políticas directas. Si un tratado comercial aumenta las ganancias de las corporaciones, pero destruye economías locales dejando comunidades sin medios de subsistencia, ese tratado es injusto. No importa qué tan legal sea. No importa que haya sido votado democráticamente. La legalidad puede organizar la violencia de manera institucional. La pregunta ética precede a la pregunta legal. Cuando ambas entran en conflicto, la respuesta es clara. La vida antes que la ley. Las necesidades concretas de las personas reales antes que las abstracciones jurídicas. Eso no es anarquismo. Es reconocer que las instituciones existen para servir a la vida humana. Cuando dejan de hacerlo, su legitimidad está en cuestión. América Latina se independizó políticamente hace 2 siglos. Argentina en 1816. México en 1821, Brasil en 1822. Los ejércitos españoles y portugueses se retiraron. Las coronas perdieron sus colonias, pero algo fundamental no cambió. Las estructuras profundas del poder colonial sobrevivieron bajo nuevas formas. La colonialidad no es lo mismo que el colonialismo. El colonialismo es dominación política directa. Un país gobierna a otro desde afuera. La colonialidad es algo más sutil y más persistente. Es la organización interna de las sociedades que reproduce las jerarquías que el colonialismo instaló. En las sociedades latinoamericanas, de quien manda y quien obedece sigue las líneas que se trazaron durante la colonia. El conocimiento que vale y el conocimiento que no vale responde a criterios que heredan esa división. Los cuerpos que importan y los cuerpos que no importan siguen jerarquías raciales que vienen de la conquista. La jerarquía racial es el caso más evidente. Durante la colonia había un orden explícito. Los españoles arriba, los criollos un escalón abajo, los mestizos más abajo, los indígenas y los negros en el fondo. Ese orden legal desapareció con la independencia. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero la jerarquía sobrevivió. Basta mirar quién ocupa qué posiciones en cualquier país latinoamericano, quién está en los directorios de las empresas, quién aparece en la televisión como modelo de éxito, quién vive en los barrios caros y quién limpia las casas de esos barrios. Las líneas raciales siguen marcando destinos aunque nadie las nombre explícitamente.
Esa persistencia no es accidental. La estructura económica que organizó la colonia sigue operando. Los que concentraban el poder y la riqueza hace 200 años son ancestros de los que le concentran hoy. Los que estaban abajo siguen abajo, no por razones culturales misteriosas, por continuidad estructural. La división entre conocimiento válido y saber popular también viene de la colonia. Europa decretó que solo el conocimiento europeo cuenta como ciencia. Lo demás es folclore, superstición, creencia sin fundamento. Esa división sobrevivió a la independencia. Las universidades latinoamericanas enseñan filosofía europea, ciencia europea, teorías europeas. El conocimiento local se estudia en departamentos de antropología como si fuera objeto exótico. Los pueblos indígenas tienen conocimientos sobre la naturaleza desarrollados durante miles de años. Conocen las plantas, los ciclos del agua, las relaciones entre especies. Ese conocimiento permitió que sobrevivieran en ambientes difíciles, pero cuando hablan desde ese saber, se los trata como si expresaran tradiciones pintorescas, no como si produjeran conocimiento válido. Esa descalificación no es solo cultural, es política. Mantiene el monopolio del conocimiento legítimo en manos de las élites educadas en la tradición europea. Y ese monopolio es poder. Poder para decidir qué cuenta como verdad, qué problemas merecen atención, qué soluciones son racionales. La dependencia económica es la tercera forma en que la colonialidad persiste. Durante la colonia, América Latina producía materias primas para Europa: oro, plata, azúcar, café. Europa producía manufacturas que vendía a precios altos. Esa división del trabajo enriqueció a Europa y empobreció a América. La independencia política no cambió esa estructura. Solo cambió quién se queda con las ganancias locales. América Latina sigue exportando materias primas e importando tecnología. Esa asimetría no es natural. Es el resultado de siglos de organización del comercio mundial, que favorece al centro y subordina la periferia. Reconocer la colonialidad no es quedarse paralizado en el pasado. Es entender el presente con honestidad. Muchos de los problemas que se presentan como subdesarrollo son en realidad el resultado de una estructura de poder que lleva siglos operando. Cuando un país latinoamericano tiene dificultades económicas, los análisis convencionales culpan a la falta de educación, la corrupción, la mala gestión. Esos pueden ser factores, pero hay algo más profundo. Una estructura mundial que organiza la economía de manera que ciertos países acumulan riqueza mientras otros proveen recursos baratos. Los organismos financieros internacionales imponen condiciones a los países que necesitan préstamos. Esas condiciones sistemáticamente favorecen la apertura de mercados, la reducción del gasto social, la flexibilización laboral. Eso no es asesoramiento técnico neutral. Es continuación de la misma lógica colonial bajo formas aparentemente democráticas. La descolonización no terminó. Apenas empezó. La independencia política fue un paso. Pero la verdadera descolonización requiere transformar las estructuras profundas, las jerarquías raciales, el monopolio del conocimiento, la dependencia económica. Eso no se logra con decretos. Se logra mediante luchas sostenidas que disputan cada aspecto de la colonialidad. La modernidad europea se presenta como la única forma válida de ser moderno, como si hubiera una sola ruta hacia el desarrollo y esa ruta pasara por imitar a Europa. Esa pretensión es falsa y es peligrosa. Algunos críticos de la modernidad proponen volver al pasado, recuperar las formas de vida precoloniales, rechazar todo lo europeo como contaminación. Esa respuesta es comprensible pero equivocada. El pasado precolonial no puede recuperarse. 500 años de historia no pueden borrarse. Y ese pasado tampoco era perfecto.
La propuesta de Dussel es diferente. No rechazar la modernidad ni imitarla, sino ir más allá. Crear algo nuevo que integre lo valioso de la modernidad europea con lo valioso de las tradiciones que intentó destruir. Eso es la transmodernidad. No se trata de sincretismo superficial. No es mezclar elementos indígenas con elementos europeos como si fueran ingredientes de una receta. Es un proceso genuino de creación cultural, donde tradiciones que sobrevivieron aportan perspectivas que la modernidad europea no tiene. Los pueblos indígenas que resistieron durante siglos no solo conservaron costumbres, conservaron formas de pensar sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza, sobre la comunidad y el individuo, sobre qué significa vivir bien. Esas formas de pensar no son residuos del pasado, son recursos para el futuro. La modernidad europea construyó una relación con la naturaleza basada en la dominación. La naturaleza es un recurso que debe explotarse, objeto que debe controlarse mediante la ciencia y la tecnología. Esa relación produjo un desarrollo material enorme, pero también produjo la crisis ecológica que ahora amenaza la supervivencia de la especie. Las cosmovisiones indígenas piensan esa relación de otro modo, no como dominación, sino como reciprocidad. Los seres humanos forman parte de la naturaleza, no están por encima. Esa perspectiva no es romanticismo naif, es filosofía sobre el lugar del ser humano en el mundo. El individualismo es otro punto donde las tradiciones no europeas pueden aportar algo decisivo. La modernidad construyó al individuo como unidad básica. Los derechos son individuales. La libertad es individual. El éxito es individual. Esa visión liberó a las personas de ataduras tradicionales opresivas, pero también produjo atomización social. Muchas comunidades indígenas y afrodescendientes mantuvieron formas de organización comunitaria donde el bienestar no se define individualmente. Las decisiones importantes no las toma cada uno por su cuenta. Las toma la comunidad mediante procesos deliberativos. Esa organización tiene problemas propios, pero también tiene fortalezas que el individualismo pierde. La transmodernidad significa tomar lo mejor de ambas tradiciones, los derechos individuales que la modernidad desarrolló y las formas de comunidad que las tradiciones no europeas mantuvieron, no como compromiso débil entre opuestos, como síntesis creativa que produce algo nuevo. Esa síntesis no puede venir impuesta desde arriba. Tiene que emerger de procesos sociales reales donde comunidades experimentan formas de vivir que no son ni totalmente modernas ni totalmente tradicionales. Las economías solidarias que se desarrollan en varios países latinoamericanos son ejemplos concretos. No son capitalismo de mercado. Tampoco son economía tradicional premoderna. Son formas nuevas de organizar la producción y la distribución que priorizan la solidaridad sobre la ganancia individual sin rechazar la eficiencia. Las formas de democracia participativa que algunos movimientos sociales practican también ejemplifican la transmodernidad. No son democracia representativa liberal donde cada 4 años se vota. Tampoco son formas tradicionales de autoridad. Son experimentos de democracia directa que combinan instituciones modernas con prácticas de deliberación comunitaria. Estos experimentos no son utopías abstractas, son realidades concretas que ya existen en los márgenes del sistema dominante, donde las comunidades inventan formas de vivir que no calzan en las categorías convencionales. La transmodernidad no es proyecto solo para América Latina. Los problemas que la modernidad europea generó son globales. La crisis ecológica afecta a todos. El individualismo destructivo es problema en todos lados. Las tradiciones no europeas tienen recursos que pueden ayudar a pensar soluciones que ninguna cultura puede encontrar sola.
La humanidad necesita esa diversidad de perspectivas, y construirla requiere ir más allá de la imposición global de una sola tradición cultural hacia un diálogo genuino entre tradiciones que se reconocen mutuamente como valiosas. La filosofía del futuro no puede ser monólogo. Tiene que ser diálogo real entre las distintas tradiciones de pensamiento del mundo. Pero ese diálogo enfrenta un problema fundamental. No puede ser igualitario mientras unas tradiciones tengan el poder de definir qué cuenta como conocimiento válido. Cuando un filósofo europeo dialoga con un pensador indígena, ese encuentro ocurre en condiciones asimétricas. El filósofo europeo habla desde una tradición que las universidades reconocen como filosofía. El pensador indígena habla desde una tradición que esas mismas universidades clasifican como cosmología, mito, sabiduría popular, cualquier cosa menos filosofía. Esa asimetría no es accidental, es resultado de siglos de colonización que estableció que solo cierto tipo de pensamiento cuenta como válido. Para que haya diálogo genuino, esa jerarquía tiene que cuestionarse. La filosofía europea tiene que dejar de presentarse como la filosofía sin adjetivos y reconocerse como una filosofía entre otras. Ese reconocimiento no es fácil. Implica renunciar a privilegios epistémicos. Implica dejar de juzgar a las otras tradiciones desde sus propios criterios. Si son racionales según lo que ella entiende por racionalidad, si son universales según lo que ella entiende por universal. Ese gesto es colonización disfrazada de diálogo. Establece de antemano que solo una tradición define las reglas del juego. Las otras pueden participar solo si las aceptan. Eso no es diálogo, es asimilación. El diálogo intercultural verdadero exige que cada tradición reconozca sus propios límites. La filosofía europea tiene que admitir que surgió en un contexto histórico específico, que desarrolló ciertas preguntas y ciertos métodos, pero dejó otras preguntas sin formular y otros métodos sin explorar. Las filosofías no europeas también tienen que reconocer los suyos. No se trata de invertir la jerarquía y declarar que las tradiciones indígenas son superiores. Se trata de que todas las tradiciones acepten que ninguna lo ve todo y que todas pueden aprender de las otras. Cuando un filósofo europeo lee filosofía china, puede hacerlo de dos formas. Puede leerla para confirmar lo que ya sabe, buscando versiones de las ideas europeas. O puede leerla para aprender algo que su propia tradición no tiene, dejando que ese pensamiento cuestione sus supuestos fundamentales. La primera forma es turismo intelectual. La segunda es diálogo genuino. La filosofía occidental ha hecho mayormente lo primero. El diálogo intercultural verdadero requiere riesgo. Riesgo de que la propia tradición se transforme. Riesgo de que conceptos que parecían fundamentales resulten ser particulares. Riesgo de descubrir que hay formas de pensar radicalmente diferentes que funcionan. Ese riesgo vale la pena. Los problemas más graves que enfrenta la humanidad no pueden resolverse desde una sola tradición. La crisis ecológica no puede resolverse solo con ciencia y tecnología occidentales. Requiere repensar la relación entre los seres humanos y la naturaleza. La crisis del individualismo no puede resolverse solo con teoría política liberal. Requiere repensar la relación entre individuo y comunidad. La incapacidad de imaginar justicia global no puede resolverse solo con filosofía moral europea. Requiere perspectivas desde quienes históricamente han sufrido esa injusticia. En cada uno de esos problemas, las filosofías del sur tienen algo que aportar que el norte no alcanza a ver solo. La diversidad de perspectivas filosóficas no es lujo intelectual, es necesidad práctica. Pero ese diálogo no puede ocurrir solo en la academia. Tiene que ocurrir en la sociedad, entre movimientos sociales, entre comunidades.
entre pueblos que buscan formas de vivir juntos sin que unos dominen a otros. Es, en ese sentido, también un proyecto político. Construir un mundo donde la diversidad cultural no sea amenaza sino riqueza, donde las diferencias no se eliminen mediante imposición, sino que se articulen mediante reconocimiento mutuo. Ese mundo no existe todavía, pero hay anticipaciones. Hay movimientos que articulan luchas sin homogeneizar identidades. Hay procesos políticos que intentan construir consensos desde la pluralidad. Esas experiencias muestran que el diálogo intercultural es posible. No es utopía irrealizable. Es tarea difícil que requiere paciencia y humildad, pero es posible, porque la alternativa es la imposición de una sola cultura sobre todas las demás. Y eso es exactamente lo que la humanidad ya intentó durante 500 años. Marx entendió algo fundamental sobre el capitalismo. El trabajador produce más valor del que recibe en salario. Esa diferencia es la plusvalía que el capitalista se apropia. No es robo en el sentido legal, es cómo el sistema funciona. Las reglas mismas organizan la explotación. La filosofía de la liberación toma a Marx en serio, más en serio que muchos marxistas que repiten fórmulas sin examinar sus límites. Marx hizo un análisis brillante del capitalismo, pero lo hizo desde un lugar específico, desde Londres, pensando principalmente en el obrero industrial europeo. Y ese punto de vista deja afuera algo crucial. Marx pensó la explotación dentro de la fábrica, el capitalista que emplea al obrero, el proceso de producción donde se genera la plusvalía, la relación directa entre capital y trabajo. Eso es real, pero no es todo. Hay otra dimensión que Marx vio solo parcialmente, la dimensión colonial. El capitalismo no solo explota al trabajador en la fábrica europea, organizó al mundo entero en una jerarquía. Algunos países producen materias primas a precios bajos, otros producen tecnología que venden a precios altos. Esa división no es natural, no refleja capacidades inherentes de los pueblos, es resultado de siglos de violencia organizada. Cuando Inglaterra industrializaba sus fábricas textiles, destruía simultáneamente la industria textil india. No porque los productos ingleses fueran mejores, sino porque Inglaterra tenía el poder militar para imponer condiciones comerciales que favorecían sus productos y arruinaban la competencia. Esa violencia económica respaldada por violencia militar es parte constitutiva del capitalismo, no una anomalía. Marx sabía que la acumulación originaria del capital fue violenta. Habló del cercamiento de las tierras comunales en Inglaterra, de la expulsión de los campesinos, de la creación forzada de una clase obrera sin medios propios de producción, pero no desarrolló con igual profundidad la dimensión global de ese proceso. La acumulación originaria no ocurrió solo en Europa, ocurrió simultáneamente en América, África, Asia. El oro y la plata extraídos de las minas americanas, los esclavos africanos en las plantaciones, las especias asiáticas comerciadas a precios impuestos. Todo eso fue parte del mismo proceso. Leer a Marx desde América Latina significa completar lo que dejó incompleto, no rechazarlo, ampliarlo. Mostrar que la explotación del obrero en la fábrica europea y la explotación colonial de los pueblos del sur son dos caras del mismo sistema. El capitalismo global funciona con una división del trabajo a escala mundial, y esa especialización no refleja ventajas comparativas naturales. Refleja una estructura de poder consolidada durante siglos. Cuando un país latinoamericano intenta industrializarse, enfrenta obstáculos que no son solo económicos, son políticos. Los países del centro tienen interés en que la periferia siga siendo proveedora de materias primas baratas.
Ese interés se defiende mediante tratados comerciales, préstamos condicionados, intervenciones políticas cuando es necesario. Esa dimensión geopolítica del capitalismo es tan importante como la dimensión de clase que Marx analizó. No se trata de reemplazar la lucha de clases por la lucha anticolonial. Se trata de entender que ambas están conectadas. La burguesía europea pudo hacer concesiones a su clase obrera porque extraía superganancias de la explotación colonial. Los derechos laborales que los obreros europeos conquistaron en el siglo XX se financiaron parcialmente con la explotación del sur global. Esa conexión no anula la legitimidad de esas conquistas, pero muestra que el análisis no puede quedarse en lo nacional. Marx escribió que los obreros no tienen patria, que la lucha es internacional. Eso es correcto, pero insuficiente, porque hay diferencias reales entre los obreros del centro y los de la periferia. Los primeros están explotados, los segundos están superexplotados. Los primeros tienen organizaciones sindicales reconocidas. Los segundos frecuentemente trabajan en condiciones de semi-esclavitud. La teoría marxista clásica predecía que la revolución vendría en los países más industrializados, pero las revoluciones del siglo XX ocurrieron mayormente en la periferia. Rusia, China, Cuba, Vietnam. Eso no es accidente. La contradicción central del capitalismo no está solo en el centro, está en la relación entre centro y periferia. Leer a Marx desde el sur no lo debilita, lo hace más preciso. Añade la dimensión que él no pudo ver completamente desde Londres, y ese trabajo de completar las herencias del pensamiento crítico europeo desde lo que esas herencias no incluyeron es exactamente el tipo de filosofía que la liberación propone. La teoría política liberal habla del ciudadano, un individuo con derechos que participa en la democracia mediante el voto. El marxismo habla de la clase obrera, los trabajadores que venden su fuerza de trabajo y tienen interés objetivo en transformar el sistema. Ambos conceptos son importantes, y ambos son insuficientes. El ciudadano de la teoría liberal es una abstracción. Supone igualdad formal ante la ley, pero ignora las desigualdades materiales que hacen que esa igualdad sea vacía para millones. Un ciudadano sin trabajo, sin educación, sin acceso a servicios básicos puede votar, pero su voto no cambia las condiciones que lo excluyen. La clase obrera del marxismo es más concreta porque identifica una posición en la estructura económica. Pero en América Latina la mayoría de los trabajadores no son obreros industriales con empleos formales. Son trabajadores informales, campesinos, desempleados, subempleados, gente que sobrevive en los márgenes del sistema formal, sin ser reconocida por las categorías tradicionales. El concepto político central en la filosofía de la liberación es el pueblo, no el pueblo entero de un país. No la suma de todos los ciudadanos, sino el pueblo como conjunto de los excluidos, los que cargan con el peso del sistema sin recibir sus beneficios, los que el orden formal no reconoce, aunque sean la mayoría real de la población, los indígenas que sobrevivieron al genocidio, pero que siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda. Los campesinos que producen alimentos pero viven en la pobreza. Los trabajadores informales que sostienen la economía real sin tener derechos laborales. Los desempleados que el sistema declaró superfluos. Cuando ese pueblo se organiza y actúa colectivamente, produce lo que Dussel llama el poder obediencial, un concepto que invierte la lógica normal del poder. El poder normalmente fluye de arriba hacia abajo. Los que gobiernan mandan, los gobernados obedecen. El poder obediencial invierte eso. Nace desde abajo, del pueblo organizado que exige que quienes gobiernan respondan a sus necesidades, que los representen genuinamente,
que obedezcan el mandato popular en lugar de usar el cargo para beneficio propio o de las élites que los financiaron. Esa idea tiene raíces en las tradiciones indígenas. En muchas comunidades, quien asume un cargo de autoridad no adquiere privilegios, adquiere obligaciones. Debe servir a la comunidad, consultar antes de decidir, rendir cuentas constantemente. Si falla, la comunidad puede revocarlo. Esa forma de entender el poder es más democrática que la democracia liberal representativa porque no se limita a votar cada 4 años. Es participación activa, control permanente, poder que fluye de abajo hacia arriba. La diferencia entre el poder que sirve y el poder que domina es la diferencia central de toda la filosofía política de la liberación. No es cuestión de qué partido está en el gobierno. Es cuestión de si quienes gobiernan escuchan el reclamo de los que están abajo o lo usan para su propio beneficio. Un gobierno es legítimo mientras responde a las necesidades del pueblo excluido, mientras las políticas mejoran concretamente la vida de los más pobres, que mientras el pueblo organizado puede presionar y ser escuchado. Cuando eso deja de ocurrir, la legitimidad se pierde, aunque se mantengan las formas democráticas. El pueblo, como sujeto político, no es masa manipulable, es protagonista activo. Los movimientos indígenas que forzaron la renuncia de presidentes en Ecuador y Bolivia. Los movimientos piqueteros en Argentina que bloquearon rutas exigiendo trabajo. Los sin tierra en Brasil que ocuparon latifundios improductivos. Esas acciones no son desorden, son el ejercicio más auténtico de la soberanía popular. Cuando las instituciones formales no responden, la acción directa es legítima, porque la legitimidad del sistema depende de que sirva al pueblo. No al revés. Cada 4 años hay elecciones. Los candidatos hacen campaña prometiendo cambios. La gente vota, o hay un ganador que asume el gobierno. Eso es democracia según la definición estándar, pero es democracia formal, necesaria, pero profundamente insuficiente. Las democracias latinoamericanas funcionan formalmente. Hay elecciones libres, se respetan los resultados, hay alternancia de partidos, pero para la mayoría de la población, esas elecciones no cambian las condiciones fundamentales de sus vidas. Un trabajador informal vota. Su candidato puede ganar o perder, pero al día siguiente sigue trabajando en las mismas condiciones precarias, sin contrato, sin seguridad social, sin derechos laborales. La democracia le permitió votar, no le dio poder real sobre las decisiones que afectan su existencia cotidiana. La democracia real requiere formas de participación directa que permitan a los excluidos influir en las decisiones. Y requiere que la gente pueda organizarse, proponer, presionar, controlar a quienes gobiernan. Las democracias formales latinoamericanas frecuentemente son democracias para los de adentro del sistema. Los que tienen educación, recursos y conexiones saben cómo funciona el sistema, conocen a quién presionar, tienen acceso a los medios. Los de afuera solo votan, pero no deciden. Los movimientos sociales que se desarrollaron en América Latina en las últimas décadas inventaron formas que van más allá del voto. Asambleas populares donde las decisiones se toman colectivamente. Cabildos abiertos donde cualquiera puede hablar. Presupuestos participativos donde las comunidades deciden cómo gastar recursos públicos. Esas experiencias muestran que la democracia participativa no es utopía abstracta. Es realidad concreta que ya funciona en muchos lugares. El presupuesto participativo de Porto Alegre permitió que la gente decidiera directamente sobre inversiones públicas. Las juntas de buen gobierno zapatistas en México organizan comunidades enteras sin reproducir las jerarquías del Estado. Esas formas de democracia directa no reemplazan las instituciones representativas, las complementan.
La objeción convencional es que no escalan, que pueden funcionar en comunidades pequeñas, pero no en países de millones. Eso es parcialmente cierto, pero lo que importa es dónde está el poder real. Un sistema puede tener representantes electos y aún así mantener el poder abajo, si esos representantes deben rendir cuentas constantemente a asambleas populares. Pueden ser revocados cuando no cumplen su mandato, y las decisiones importantes se consultan mediante referendos. En ese caso, los representantes son delegados, no son dueños del poder. Una democracia que funciona solo para los que ya tienen poder no es una democracia en crisis. Es un sistema que funciona exactamente como fue diseñado, para que las élites compitan entre sí por el gobierno, mientras las mayorías eligen cuál élite las gobierna. Cambiar eso requiere transformaciones profundas. No basta cambiar quien ocupa el gobierno. Hay que redistribuir el poder real de decisión, crear instituciones que permitan participación efectiva, garantizar recursos para que los sectores excluidos puedan organizarse. Las élites resistirán esas transformaciones, porque implican perder el monopolio de la decisión política. Aceptar que los excluidos tienen tanto derecho a decidir como ellos. Esa resistencia no es solo ideológica, es material. Las élites tienen recursos para defender sus posiciones. La democratización real es lucha, no proceso técnico que se implementa mediante reformas bien diseñadas. Los movimientos sociales que lograron transformaciones democráticas lo hicieron mediante presión sostenida. No esperaron que los gobiernos les concedieran participación. La exigieron, ocuparon espacios, bloquearon cuando no fueron escuchados, forzaron negociaciones. Eso es democracia desde abajo. No es desorden. Es el pueblo ejerciendo soberanía de manera directa, porque la legitimidad última no está en las instituciones. Está en el pueblo que las instituciones deben servir. Las élites latinoamericanas siempre despreciaron la religiosidad popular, las procesiones multitudinarias, las promesas a los santos, el culto a la Virgen de Guadalupe, el sincretismo que mezcla catolicismo con tradiciones indígenas y africanas. Desde arriba eso no es religión seria, es superstición. Es el residuo de una mentalidad premoderna que la educación debe eliminar. Pero esa religiosidad que las élites desprecian mantuvo vivo algo que el poder quería destruir. Mantuvo formas de comunidad que el individualismo moderno no pudo disolver. Mantuvo valores de solidaridad que el mercado no pudo mercantilizar. Mantuvo una dignidad que la dominación no pudo quebrar. Cuando los pueblos indígenas fueron conquistados, les prohibieron sus religiones y les impusieron el catolicismo, pero no pudieron controlar cómo se apropiaban de ese catolicismo. Los santos se fundieron con las deidades antiguas. Las fiestas cristianas se celebraron con ritmos africanos. Las vírgenes se veneraron en los lugares donde antes se veneraba la tierra. Eso no fue simple estrategia de supervivencia, fue creación cultural. Los pueblos dominados tomaron lo que les impusieron y lo transformaron desde adentro. Le dieron significados que los dominadores no controlaban. Construyeron espacios de libertad dentro de las formas de la dominación. La religiosidad popular latinoamericana no es manipulación de las élites para mantener al pueblo sumiso. Puede usarse para eso, pero en su origen y en sus formas más vivas es resistencia. Es afirmación de una identidad que el sistema quería borrar. Es celebración de una comunidad que el orden dominante declaraba inexistente. La teología de la liberación entendió eso. No apareció en las universidades, apareció en las comunidades de base, en los barrios pobres donde la gente se reunía a leer el Evangelio y descubría que hablaba de ellos, de su sufrimiento, de su lucha, de su esperanza.
Esa lectura del Evangelio desde los pobres transforma completamente el sentido de lo que significa ser cristiano. Dios no está del lado del orden establecido, está del lado de quien sufre la injusticia. Jesús no vino a consolar a los pobres prometiéndoles el cielo. Vino a anunciar la liberación, aquí, ahora, en la historia. Los obispos conservadores se horrorizaron. Eso no es teología. Es política disfrazada de religión. Es marxismo infiltrado en la iglesia. Pero las comunidades de base seguían leyendo y descubrían que el Evangelio habla de ricos y pobres, de justicia e injusticia, de liberación y opresión. Eso no lo inventaron los teólogos de la liberación. Está en el texto. La pregunta que esa lectura plantea sigue sin respuesta cómoda. ¿Se puede ser cristiano y sostener un sistema que produce miseria masiva? ¿Se puede celebrar la Eucaristía el domingo y el lunes participar en estructuras que explotan? ¿Se puede proclamar que todos son hijos de Dios y aceptar como normal que millones vivan en condiciones indignas? Esa pregunta es más filosófica de lo que parece. Obliga a enfrentar la contradicción entre lo que se dice creer y lo que se acepta como normal, entre los valores que se proclaman y las prácticas que se sostienen. La religiosidad popular y la teología de la liberación no son lo mismo, pero se conectan. Ambas mantienen viva la memoria de que otro mundo es posible. La primera lo hace mediante rituales y símbolos que las comunidades practican sin necesitar permiso de ninguna autoridad. La segunda lo hace mediante una lectura de los textos sagrados que las autoridades no pueden controlar completamente. Esa memoria es peligrosa para el poder. Muestra que la gente no aceptó completamente su derrota, que hay algo que resistió, y los espacios que resistieron pueden ser semillas de transformación. Descartes dijo: pienso, luego existo. La filosofía occidental construyó al ser humano como mente que piensa. El cuerpo es accesorio, la máquina que la mente habita, el obstáculo que la razón debe dominar. Las pasiones corporales confunden, los apetitos distraen, el cuerpo envejece y muere. La mente, el alma, el espíritu trascienden. Ese olvido del cuerpo no es inocente, porque el cuerpo es exactamente donde la dominación se ejerce de manera más concreta. Es el cuerpo el que trabaja 12 horas en condiciones insalubres. Es el cuerpo el que tiene hambre cuando no hay comida. Es el cuerpo el que sufre la violencia del policía. Es el cuerpo el que muere cuando el sistema falla. Una filosofía que habla solo de ideas no puede entender la realidad de la opresión. Puede analizar conceptos abstractos de justicia sin tocar nunca el hecho concreto del niño que no comió hoy. El hambre no es concepto, es sensación física que duele. El cansancio extremo no es abstracción, es un cuerpo que ya no puede más. La enfermedad que no se cura porque no hay acceso a tratamiento no es estadística, es sufrimiento concreto que se vive en la carne. Poner el cuerpo en el centro de la filosofía no es materialismo vulgar, es reconocimiento de que cualquier teoría que no puede hablar del hambre, del dolor y del placer concreto de los cuerpos reales está hablando de algo que no existe. Y la colonización no solo se impuso mediante violencia militar y explotación económica, se impuso mediante la violación sistemática, mediante la imposición de estéticas racistas que declararon ciertos cuerpos bellos y otros feos, mediante la destrucción de formas de sexualidad que no calzaban en el modelo europeo. Los cuerpos de las mujeres indígenas y africanas fueron objetivados, tratados como disponibles para el placer del conquistador. Esa violencia sexual no fue desviación individual de algunos soldados. Fue estrategia de dominación que destruía las estructuras familiares de los pueblos conquistados. Las estéticas racistas que se impusieron declararon que la belleza es blanca, que el pelo lacio es superior al rizado,
que la piel clara vale más que la oscura. Esas imposiciones no son superficiales, son formas de hacer que los colonizados se vean a sí mismos con desprecio, de colonizar el deseo mismo. La liberación tiene que incluir la liberación de los cuerpos y de las formas de relacionarse. Tiene que cuestionar las estéticas impuestas, recuperar la dignidad de cuerpos que el racismo declaró inferiores, crear formas de erotismo que no reproduzcan la dominación. Eso no significa romantizar el cuerpo. El cuerpo puede ser lugar de opresión, pero también puede ser lugar de resistencia, de placer que el sistema no controla, de formas de relacionarse que no mercantilizan la intimidad. La prueba de cualquier sistema político o económico no está en sus ideas, está en qué le hace a los cuerpos de las personas más vulnerables. Un sistema que habla de desarrollo mientras los cuerpos de los niños se deforman por desnutrición está fallando. Y un sistema que habla de salud mientras los cuerpos de los trabajadores se destruyen por condiciones laborales inseguras está mintiendo. Hay un sur geográfico. Los países que están al sur del Ecuador, América Latina, África subsahariana, partes de Asia. Pero cuando la filosofía de la liberación habla del sur, no habla de geografía. Habla de una posición en la estructura del poder global. El sur es el lugar desde donde se ve lo que el norte no quiere ver. Ve las fábricas que producen la ropa barata que se vende en el norte. Ve las minas que extraen los minerales que alimentan su tecnología. Ve los basurales donde termina su basura electrónica. El norte puede ignorar todo eso. El sur no. Esa perspectiva no es inferior, es más completa. Incluye la experiencia de la exclusión que el norte puede evitar. Ve tanto el discurso sobre derechos humanos como las violaciones sistemáticas que ese discurso no menciona. Ve tanto las teorías sobre justicia global como las estructuras reales que producen injusticia. Pensar desde el sur no es tarea solo para latinoamericanos, africanos o asiáticos. Es tarea para cualquiera dispuesto a cuestionar la perspectiva desde la que fue educado. Un estudiante en París puede leer filosofía europea preguntándose ¿qué no está viendo? ¿Qué experiencias humanas esa filosofía no incluye? ¿Qué pueblos no hablan en esos textos? ¿Qué voces fueron silenciadas para que esas teorías parecieran universales? Eso es pensar desde el sur, aunque se esté geográficamente en el norte. A la inversa, un intelectual en Buenos Aires puede reproducir la perspectiva del norte si solo lee autores europeos, si solo valida conocimiento que viene de universidades del centro, si desprecia el pensamiento que emerge de los movimientos sociales locales. Ese intelectual está en el sur geográfico, pero piensa desde el norte. El sur como perspectiva es una propuesta de humildad intelectual. Ninguna tradición de pensamiento lo ve todo. La filosofía europea no ve todo aunque se presente como universal. Admitir esos límites no debilita el pensamiento. Lo hace capaz de aprender. Y esa apertura es la condición necesaria para construir una filosofía genuinamente universal. No porque imponga una sola perspectiva sobre todas, sino porque integra múltiples perspectivas, reconociendo que cada una aporta algo que las otras no ven. El norte tiene que aprender a escuchar al sur, no como quien escucha folclore exótico, sino como quien reconoce que hay formas de conocimiento que su propia tradición no desarrolló, que hay experiencias que no puede entender desde su posición privilegiada. El sur, por su parte, tiene que salir de la posición defensiva, no solo reaccionar contra el norte, no solo denunciar la dominación, sino proponer activamente, ofrecer los recursos de sus tradiciones no como alternativa que reemplaza, sino como aportes que enriquecen. Esa relación requiere que el norte renuncie a privilegios epistémicos que tiene hace siglos.
Requiere que el sur supere resentimientos legítimos pero paralizantes. Requiere que ambos reconozcan que el conocimiento más valioso emerge del diálogo genuino entre diferentes. Paulo Freire enseñaba a leer a campesinos brasileños, pero no empezaba con el alfabeto. Empezaba preguntando sobre sus vidas, sobre el trabajo, sobre las dificultades, sobre las injusticias que enfrentaban. Y desde esas conversaciones emergían las palabras que se usarían para aprender a leer. Eso no es método didáctico neutral, es filosofía sobre qué significa educar. La educación bancaria, como Freire la llamaba, trata al estudiante como recipiente vacío que hay que llenar de conocimientos. El maestro sabe, el estudiante no sabe. El maestro deposita información, el estudiante la recibe pasivamente. Esa pedagogía no es solo ineficiente, es política. Mantiene la dominación, porque enseña que algunos saben y otros no, que el conocimiento viene de arriba, que quien no tiene educación formal no tiene nada valioso que aportar. Esa división entre los que saben y los que no saben reproduce la división entre los que mandan y los que obedecen. La educación liberadora parte de otro supuesto. El oprimido ya tiene conocimiento sobre su propia realidad, un conocimiento que quien no la vive no puede tener. Ese conocimiento no está sistematizado, no usa lenguaje académico, pero es real y es el punto de partida. El maestro también aprende del estudiante. El proceso de conocimiento se convierte en diálogo en lugar de imposición. El campesino que no sabe leer puede enseñar al educador universitario sobre las dinámicas reales del campo, sobre cómo funciona la explotación, sobre las formas de resistencia que las comunidades desarrollan. Eso no es romanticismo populista. No es decir que el campesino analfabeto sabe más que el educador. Es reconocer que ambos saben cosas diferentes, y que el conocimiento más completo emerge cuando ambos saberes se encuentran en diálogo genuino. La conciencia crítica que la pedagogía liberadora busca desarrollar no es simplemente la capacidad de pensar, es la capacidad de ver las estructuras de dominación que la conciencia colonizada naturaliza. Ver que la pobreza no es destino inevitable, que la explotación no es ley natural, que las jerarquías sociales fueron construidas y pueden transformarse. Ese despertar es peligroso para el poder. Por eso los gobiernos autoritarios prohibieron los trabajos de Freire y lo exiliaron. Porque una educación que enseña a pensar críticamente produce ciudadanos que no aceptan pasivamente lo que se les dice, que cuestionan, que se organizan, que exigen. La pedagogía de la liberación no se limita a la educación formal. Ocurre en los movimientos sociales, en las asambleas donde la gente discute sus problemas, en las organizaciones donde aprenden a gestionar colectivamente, en las luchas donde descubren su propio poder. Esos espacios no otorgan diplomas, pero producen transformaciones más profundas que muchos años de escolarización formal, porque no solo transmiten información, transforman la forma en que la gente se ve a sí misma, de objetos pasivos de la historia a sujetos activos que pueden cambiar su realidad. La filosofía de la liberación y la pedagogía de la liberación se necesitan mutuamente. La filosofía sin pedagogía se queda en la academia sin tocar la vida real. La pedagogía sin filosofía puede perder profundidad crítica. Juntas producen una práctica que es simultáneamente rigurosa intelectualmente y efectiva políticamente. La izquierda marxista ortodoxa atacó desde el primer momento. Esto no es análisis materialista serio, es idealismo disfrazado. Pone demasiado énfasis en la cultura, en la identidad, en lo étnico. Descuida la contradicción fundamental, la lucha de clases. Un obrero blanco y un obrero indígena tienen el mismo enemigo. Las diferencias culturales son secundarias, distraen de la lucha real.
Esa crítica tiene un punto. Si la filosofía de la liberación se queda solo en lo cultural sin analizar las estructuras económicas, pierde poder explicativo. No puede entender por qué persisten ciertas dominaciones. Cae en la trampa de pensar que cambiando las mentalidades se cambia todo. Y eso es falso. Las estructuras materiales resisten. Pero la crítica marxista ortodoxa también tiene un límite. Reduce todo a la economía. No ve que la explotación de clase en América Latina siempre estuvo marcada por líneas raciales, que los peones de las haciendas eran indígenas, que los esclavos eran africanos, que la burguesía era blanca o criolla. Esa coincidencia no es accidental. La clase y la raza se entrelazan de formas que el análisis puramente económico no captura. Desde el liberalismo vino otra crítica. La filosofía de la liberación abre la puerta al populismo autoritario. Celebra el poder desde abajo, sin suficientes garantías institucionales. Habla del pueblo como si fuera un sujeto homogéneo. Desconfía de las instituciones representativas. Todo eso puede terminar en dictaduras que se legitiman diciendo que representan al pueblo mientras reprimen cualquier disidencia. Esa crítica también tiene peso. Los gobiernos que se reclamaron del pueblo en América Latina tuvieron trayectorias mixtas. Algunos ampliaron derechos y mejoraron condiciones materiales. Otros se concentraron en mantener el poder mediante clientelismo y represión selectiva. Las garantías institucionales importan. Los derechos individuales importan. Una filosofía que los descarta en nombre del pueblo puede terminar legitimando nuevas formas de dominación. El feminismo señaló otro límite crucial. Las primeras formulaciones no prestaron suficiente atención a la opresión específica de género. Hablaban del pobre, del indígena, del trabajador, todos en masculino. Las mujeres aparecían como parte del pueblo oprimido, pero no se analizaba cómo la dominación patriarcal atraviesa todas las otras dominaciones. Una mujer indígena no solo sufre explotación económica y racismo, sufre violencias específicas por ser mujer, violencias que también ejercen los hombres de su propia comunidad. Ignorar eso es reproducir la invisibilización de la mitad de la humanidad. Las críticas académicas apuntan a problemas metodológicos. Si las categorías como pueblo u otro son demasiado amplias, el pueblo incluye a sectores con intereses contradictorios. Los campesinos y los trabajadores urbanos no siempre tienen los mismos objetivos. Hablar del pueblo como sujeto unificado oculta esas tensiones. El concepto del otro también es problemático porque define por negación. En las sociedades contemporáneas casi todos están parcialmente adentro y parcialmente afuera del sistema. Tienen algún acceso al consumo, pero no a derechos. Están integrados laboralmente, pero de manera precaria. Las fronteras son borrosas. Otra crítica señala que rechazar la filosofía europea como totalidad puede llevar a un relativismo problemático. Si cada cultura tiene su propia verdad y no hay criterios universales, entonces no hay base para criticar injusticias que ocurren en nombre de la tradición. No hay forma de defender derechos humanos básicos contra prácticas opresivas que se justifican culturalmente. Ese es un dilema real. ¿Cómo se critica una práctica machista en una comunidad indígena sin caer en el colonialismo cultural? ¿Cómo se defienden derechos individuales sin destruir formas comunitarias que tienen valor? No hay respuestas fáciles, pero ignorar el problema no lo resuelve. Las críticas no invalidan el proyecto, lo obligan a afinarse, a reconocer sus propios límites. El feminismo descolonial mostró caminos, la ecología política también. Los estudios sobre sexualidad y disidencias, todos aportan dimensiones que las formulaciones iniciales no desarrollaron. El desafío es mantener la radicalidad de la crítica sin caer en dogmatismo. Reconocer errores sin abandonar el proyecto fundamental.
Eso requiere humildad intelectual, algo que los movimientos de liberación no siempre practican cuando se sienten atacados. Y la filosofía de la liberación no permite quedarse cómodo. No es pensamiento que se lee, se aprende y se archiva. Es pensamiento que interpela, que exige respuesta, que hace preguntas personales antes de hacer preguntas académicas. La primera es incómoda. ¿Desde dónde estás pensando? No es pregunta sobre tu opinión política. Es pregunta sobre tu posición material en la estructura del mundo. ¿De dónde vienen los recursos que te permiten vivir como vives? ¿Quién produjo la ropa que llevas? ¿De dónde viene la comida que comes? ¿Quién paga el costo de que tú puedas estudiar filosofía tranquilamente? Esas preguntas no tienen respuestas simples. Todos estamos implicados en cadenas de producción global que explotan. No hay pureza posible. No hay posición desde donde se pueda hablar sin estar manchado. Pero reconocer esa implicación no es excusa para la inacción. Es punto de partida para la responsabilidad. Una vez que ves cómo funciona el sistema, una vez que entiendes que tu bienestar está conectado con el sufrimiento de otros, tienes que decidir qué vas a hacer con ese conocimiento. La segunda pregunta es política. ¿Qué responsabilidad tienes con los que están fuera del sistema que te sostiene? Esa pregunta no se responde con buenas intenciones, se responde con acciones concretas, con decisiones sobre cómo usar el tiempo, los recursos, el conocimiento que tienes. Un estudiante que lee esta filosofía en una universidad europea puede hacer varias cosas. Puede tratarla como tema académico interesante, escribir un ensayo, sacar buena nota y seguir con su vida sin que nada cambie. O puede dejar que ese pensamiento transforme cómo vive, de usar el privilegio que tiene de manera diferente, amplificar voces que no tienen acceso a esos espacios, cuestionar el racismo en su universidad, conectar su trabajo intelectual con movimientos sociales. La incomodidad que produce este pensamiento no es defecto, es su punto más fuerte. Una filosofía que no incomoda a quien la lee probablemente no está tocando nada que importe realmente. El malestar es señal de que algo verdadero está siendo nombrado, algo que la conciencia colonizada preferiría no ver: la complicidad. Todos los que vivimos en el sistema global contemporáneo somos cómplices de injusticias, no porque seamos malas personas, sino porque el sistema está estructurado de manera que participar en él implica participar en la explotación. Ver esa complicidad sin poder eliminarla completamente produce angustia, porque no hay salida individual. No puedes salirte del sistema comprando productos éticos. Las cadenas de explotación son demasiado largas y complejas. Están en todas partes. Pero esa angustia puede ser productiva, puede motivar acción colectiva, puede impulsar organización, puede llevar a cuestionar las estructuras en lugar de solo las decisiones individuales. La filosofía de la liberación no ofrece pureza personal, ofrece participación en luchas colectivas que pueden transformar las estructuras. La tercera exigencia es epistémica. ¿Estás dispuesto a cuestionar todo lo que te enseñaron sobre qué cuenta como conocimiento válido? La educación formal enseña que el conocimiento viene de libros, de universidades, de expertos certificados. Cuestionar eso significa estar dispuesto a aprender del campesino que sabe sobre la tierra, del trabajador que sabe sobre la explotación, de la mujer que sabe sobre la violencia, de los movimientos sociales que saben sobre la organización. Ese conocimiento no viene empaquetado en teorías elegantes. Viene de la experiencia. Y aprender de esas fuentes requiere humildad. Requiere reconocer que la educación formal, por valiosa que sea, también tiene puntos ciegos. También puede ser forma de dominación cuando descalifica otros saberes. La cuarta exigencia es práctica. La filosofía no es solo ejercicio del pensamiento, es acto político.
Elegir desde dónde se piensa, a quién se escucha, qué preguntas se consideran importantes, son decisiones con consecuencias reales en la vida de personas que el filósofo nunca conocerá, pero que existen. La neutralidad siempre favorece al que ya tiene el poder. Porque no cuestionar el orden vigente es sostenerlo. No tomar posición es tomar la posición del statu quo. El legado más duradero de esta filosofía no es un conjunto de doctrinas. Es haber demostrado que las ideas tienen consecuencias, que pensar desde un lugar u otro cambia todo, que la filosofía puede ser herramienta de dominación o de liberación dependiendo de cómo se practique. Quien lee esto tiene que decidir qué va a hacer con lo que ahora sabe. Esa decisión no se toma una vez, se toma cada día, en cada elección sobre cómo usar el tiempo, el dinero, el conocimiento, en cada momento donde se puede hablar o callar. La filosofía de la liberación no ofrece consuelo, no promete que todo estará bien, ofrece algo diferente, la posibilidad de vivir con los ojos abiertos, de no fingir que no se ve lo que se ve. Ofrece la posibilidad de unirse a luchas que llevan siglos y que continuarán mucho después. Luchas por un mundo donde la dignidad no sea privilegio de unos pocos, donde nadie tenga que pagar con su sufrimiento el bienestar de otros. Esas luchas no empiezan con ningún filósofo. Empiezan con los pueblos que resisten. La filosofía solo sistematiza lo que esos pueblos ya saben. Solo le da lenguaje conceptual a una sabiduría que viene de abajo. La última pregunta es la más difícil. ¿De qué lado vas a estar? No hay tercera opción. No hay neutralidad. Cada acción y cada inacción toma partido. La única pregunta es si ese partido se elige conscientemente o si se toma por omisión, si se asume con todas sus consecuencias o si se esconde detrás de excusas. La filosofía de la liberación te obliga a elegir, y esa elección te define.